Clases de física, tema potencia eléctrica. Potencia eléctrica, teoría y conceptos. Siempre que una carga eléctrica se mueve en un circuito a través de un conductor, realiza un trabajo, mismo que se consume generalmente en calentar el circuito o hacer girar un motor. Cuando se desea conocer la rapidez con que se realiza un trabajo, se determina la potencia eléctrica. Potencia eléctrica es la rapidez con que se realiza un trabajo. También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. Para deducir la fórmula de la potencia eléctrica, vamos a partir del concepto de diferencia de potencial. Habíamos visto anteriormente que la fórmula de diferencia de potencial es igual a el cociente del trabajo para mover la carga entre el valor de la carga. Es decir, la fórmula la escribimos como V es igual a trabajo sobre carga. Si despejamos la fórmula para encontrar el trabajo, vamos a tener que trabajo es igual a potencial eléctrico por carga. Además sabemos que la potencia eléctrica, en la mecánica vimos la fórmula que potencia eléctrica es igual a trabajo sobre tiempo. Ahora, si sustituimos en la ecuación que teníamos despejada de trabajo es igual a potencial por carga, la fórmula de potencia es igual a trabajo sobre tiempo, vamos a tener que potencia va a ser igual a potencial eléctrico por carga entre tiempo. Esa es la nueva fórmula que de momento tenemos. Aparte, conocemos la fórmula de intensidad de corriente eléctrica y sabemos que la intensidad de corriente eléctrica es igual a carga sobre tiempo. Por lo tanto, si metemos la fórmula de intensidad de corriente eléctrica es igual a carga sobre tiempo, en la fórmula de potencia es igual a potencial eléctrico por carga entre tiempo. Es decir, cambiamos carga sobre tiempo por I, vamos a tener que potencia va a ser igual a V por I, donde P es la potencia eléctrica se mide en watts, V es la diferencia de potencial se mide en volts, e I es la intensidad de corriente eléctrica que se mide en ampere. Entonces, un watt de potencia va a ser igual a 1 volt por ampere, según esta fórmula. Ahora, ¿qué unidades? Ya dijimos que la potencia va a tener unidades de watt. Entonces, si analizamos la fórmula de potencial eléctrico es igual a trabajo sobre carga, vemos que las unidades son joule sobre coulomb. Y si analizamos la fórmula de intensidad de corriente es igual a carga sobre tiempo, vemos que las unidades son coulomb sobre segundo. Como tenemos que potencia es V por I, es decir, potencial eléctrico por intensidad de corriente eléctrica, nosotros tenemos que las unidades van a ser joule sobre coulomb por coulomb sobre segundo. Sabemos que al multiplicar estas unidades se elimina la unidad coulomb, por lo tanto me quedan unidades de joule sobre segundo. Entonces la potencia eléctrica que se mide en watts significa en realidad que un watt es un joule sobre un segundo. Ahora, de potencia eléctrica vamos a tener tres fórmulas. Ya vimos que la primera fórmula de potencia eléctrica es voltaje por intensidad de corriente, es decir, P es igual a V por I. ¿Cómo obtenemos la fórmula 2 y la fórmula 3? Si combinamos la ecuación de potencia eléctrica con la ecuación de la ley de Ohm, en dos formas despejadas diferentes, vamos a obtener dos ecuaciones más de potencia eléctrica. Entonces vamos a obtener que potencia eléctrica es igual a intensidad de corriente eléctrica por resistencia y que potencia eléctrica es potencial eléctrico al cuadrado entre resistencia. Esas dos son la ecuación 2 y la ecuación 3 de potencia eléctrica.
Ahora, la primera de ellas, es decir, potencia es igual a intensidad de corriente al cuadrado por resistencia, la vamos a obtener de sustituir la ley de Ohm. Ustedes recordarán que la ley de Ohm en una de sus formas me dice que potencial eléctrico es igual a intensidad de corriente eléctrica por resistencia. Esa la vamos a sustituir en nuestra primera fórmula de potencia que decía potencial eléctrico por intensidad de corriente. Es decir, en la fórmula de P es igual a V por I, vamos a meter la fórmula de V es igual a I por R. Por lo tanto, nos va a quedar que potencia eléctrica es igual a intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por resistencia. Para la ecuación 3 de potencia eléctrica vamos a sustituir la fórmula que me dice de la ley de Ohm que intensidad de corriente es potencial eléctrico entre resistencia en la fórmula de potencia eléctrica que es V por I. Es decir, como P es igual a V por I, ahora vamos a tener que V por V entre R va a ser V cuadrada entre R. Por lo tanto, potencia eléctrica va a ser potencial eléctrico al cuadrado entre resistencia. Podemos ver el trabajo en términos de potencia. Es decir, la potencia eléctrica es la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo en un segundo. Por lo tanto, hemos dicho que potencia es igual a trabajo entre tiempo. Si despejamos, trabajo va a ser igual a potencia por tiempo. Es decir, hemos dejado el trabajo en términos de potencia eléctrica, donde T es el trabajo realizado igual a la energía eléctrica consumida en watts segundo en el sistema internacional, aunque se utiliza en kilowatt hora. P es la potencia eléctrica de la máquina o dispositivo eléctrico en watts, se representa como W, y T es el tiempo que dura en funcionamiento la máquina o el dispositivo eléctrico y se representa en segundos. La ecuación anterior de trabajo, como dijimos que trabajo es potencia por tiempo, pues trabajo también puede ser escrito como potencial eléctrico por intensidad de corriente por tiempo, ya que recordemos que potencia es V por I, por lo tanto, trabajo que es potencia por tiempo va a ser V por I por tiempo. Por lo tanto, tenemos tres fórmulas de potencia eléctrica. La primera que es potencia es igual a potencial eléctrico por intensidad de corriente eléctrica. La segunda que es potencia eléctrica es igual a intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por resistencia. Y la tercera que es potencia eléctrica es igual a potencial eléctrico al cuadrado sobre resistencia.